Hola a todos, en este video vamos a hablar de la convolución gráfica. Bueno, recordaremos que la convolución es una operación que ocurre entre dos señales, en este caso del tiempo continuo, digamos la señal X y la señal y la representamos por medio de este símbolo de estrella, un asterisco X, estrella Y de t es la nueva señal que procede de la convolución de estas dos señales. Y pues la definición de la convolución es una integral donde la variable de integración se denota por medio de tau y tenemos esta expresión. Entonces en esta expresión tenemos una señal a la que le llamamos señal fija y tenemos otra señal a la que le llamamos señal móvil, que se refleja y se desplaza. En este caso vamos a ver un ejemplo de la convolución de las dos señales X de t y Y de t que se muestran en estas gráficas y que podemos ver que son realmente pues la misma señal. En este caso vamos a realizar esa convolución y vamos a ver que para esto pues hay que seguir una serie de pasos que son muy simples. Lo primero que hay que hacer es definir cuál de las dos señales va a ser la señal fija. En este caso X de t es la señal fija. Aquí ya la dibujé en los 4 casos que va a haber para realizar la convolución gráfica. Ojo, solo son 4 casos en este ejemplo por la geometría que tienen estas dos señales, que son idénticas. Pero en el caso de que las señales sean distintas o tengan diferentes geometrías en general, pues puede haber muchos más casos. Entonces, pues definimos que la señal fija va a ser la señal X de t. Entonces vamos a decir que esta señal X de t es la que se va a quedar fija. Y la señal móvil es la señal Y de t, esta es la señal móvil. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es reflejar la señal móvil. Vamos a considerar esa reflexión de la señal móvil y pues la dibujamos en su correspondiente eje del tiempo, pero ahora está reflejado. Entonces, mientras el eje de tiempo sigue avanzando de forma normal, este es el eje del tiempo, aquí sería el 0, esta señal está definida entre 0 y 1 donde su amplitud es 1, aquí nosotros pues la definimos entre menos 1 y 0, y la señal propiamente reflejada pues nos queda de la siguiente manera, vale 0 hasta el tiempo menos 1, de donde pues empieza a tener 1 en la amplitud hasta el valor de 0. Entonces aquí nuevamente pues nos queda aquí este valor de 1 en la amplitud de esta señal y esto tendría que ser azul. Aquí lo tenemos. Entonces ya que tenemos esta señal de esta forma reflejada, pues nosotros sabemos que en realidad estamos hablando aquí de la señal Y de menos t. Así es como se vería esta señal reflejada. Ahora, algo muy importante es que en esta señal reflejada, este punto que nos queda en el origen de nuestro sistema de referencia, lo que queda en el 0,0, es lo que nosotros vamos a denominar punto de arrastre. Porque esta es la señal móvil y nosotros vamos a parametrizar el movimiento de esta señal por medio de este punto de arrastre, al cual en esta convolución le vamos a asignar el valor del tiempo. Entonces hay que acordarnos que el tiempo en general pues son todos los números reales, t es una variable real y esto significa a final de cuentas que
el tiempo pues evoluciona desde el menos infinito en los números reales hasta el más infinito. Entonces, pues el tiempo empieza, por decirlo de alguna forma, en menos infinito y avanza siempre hacia la derecha hasta que termina en el más infinito, o sea, nunca termina. Por eso se dice que, al menos en este enfoque clásico, el tiempo es infinito. Bien, entonces ya con nuestra señal fija y nuestra señal móvil definida y definido nuestro punto de arrastre, vamos a dibujar a la señal móvil desplazándose de izquierda a derecha. En la convolución el desplazamiento sucede de izquierda a derecha, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos que vamos a desplazar la señal móvil de izquierda a derecha, conforme el tiempo evoluciona de menos infinito hasta el infinito. Entonces, aquí pues vamos a dibujar cómo se vería nuestra señal móvil. Se vería, es este pulso cuadrado. Pero cuando el tiempo, fíjense que pues aquí está el punto de arrastre. El punto de arrastre es este que nosotros podemos observar aquí. Este sería nuestro punto de arrastre, que representa la variable t, y como está a la izquierda de 0, sabemos que t es menor que 0. Entonces, en efecto, el caso 1 es cuando t es menor que 0. En este caso, si nosotros multiplicamos las dos señales, porque hay que observar que esta sería nuestra señal y de t menos tau, si nosotros hacemos la multiplicación de esas dos señales y escribimos el resultado en amarillo, pues nos damos cuenta que es un cero continuo, y ese cero continuo pues no tiene área. El área bajo la curva, o sea la integral bajo la curva amarilla, pues es igual a 0. Entonces aquí el área traslapada pues se vuelve 0. Esto es el valor de la convolución, en este caso 1, en este primer caso, la convolución y x con y es igual a 0, siempre y cuando el tiempo sea menor que 0. Bien, entonces esta situación pues no va a cambiar hasta que nosotros dejemos correr el tiempo un poco más. El tiempo no se puede detener, sigue avanzando. Entonces llegará un momento en el que esa convolución se encontrará entre el valor del tiempo se encuentra entre 0 y 1. Hay que recordar que primero era completamente negativo y después, a partir de aquí, el tiempo ya está entre 0 y 1, y esta sigue siendo nuestra señal y de t menos tau, que por supuesto se multiplica con x de t. Ahora, si nosotros hacemos esa multiplicación, lo que obtenemos es pues esta señal. Sería un pequeño pulso, ahora no es el pulso 0, no es como en este caso. Ahora tenemos este pulso sí tiene una área. Entonces aquí podemos ver que este pulso amarillo es en realidad el valor de la función x de tau por y de tau, y ahora sí tiene un área bajo su curva, y esta área pues es la que voy a rellenar aquí un poco, ¿verdad? Entonces pues aquí nos queda este valor de área, y nuestro punto de arrastre esencialmente se encuentra aquí. Este es el valor del tiempo, que como podemos observar ahora se encuentra entre 0 y 1. Así que pues el caso 2 en realidad hace alusión al hecho de que estamos en el intervalo entre 0 y 1. Aquí es importante mencionar que incluyo el 0 en este intervalo porque no lo incluí aquí, ¿verdad? Entonces, como no está incluido el tiempo, aquí lo tengo que incluir, y así es como
definimos efectivamente el resultado de esta operación convolución para todos los valores del tiempo. Entonces, bueno, este es un pequeño rectángulo, y como es un pequeño rectángulo, pues podemos identificar su área fácilmente. Esta distancia, que es la base, pues es la diferencia entre t y 0. T menos 0 pues es t. Entonces el área es la base de este rectangulito, es t, y su altura, aquí la podríamos observar, es 1, puesto que la amplitud de todas estas figuras, de estas señales, es 1. Entonces el valor de la convolución, el área traslapada aquí en este intervalo, pues es base por altura, t por 1 pues es t, siempre y cuando estemos en este intervalo de tiempo. Bien, entonces seguimos avanzando, dejamos correr el tiempo todavía más porque pues no lo podemos detener, de tal manera que ahora nuestro punto de arrastre se encuentra fuera del 1, ya lo superó, va avanzando. Acordémonos que esto siempre va avanzando pues hacia la derecha. Entonces aquí tenemos un punto de arrastre que ya se desplazó hacia la derecha del 1, y podemos ver cómo el pulso que representa la señal móvil es un pulso pues que ya va saliendo. Aquí no ha llegado a la señal fija, aquí comienza a entrar a la señal fija, y aquí finalmente comienza a salir de la señal fija. Sin embargo, su nombre pues sigue siendo y de t menos tau. La única diferencia es que ahora nuestro punto de arrastre pues lo podemos encontrar aquí. Este es el tiempo. Como la amplitud de esta señal es 1 y su duración también es unitaria, pues nosotros podemos ver que este otro vértice se encuentra posicionado en el tiempo t menos 1. Cualquiera que sea el valor de t, que es superior a la unidad, pues el otro vértice de la señal que se va desplazando es t menos 1. Si nosotros hacemos el producto entre estas dos señales, lo que vamos a encontrar es ahora esta señal, que también es un pulso, pero únicamente nos da valores donde las dos señales son diferentes de 0. Aunque haya una señal que sea 0 en algún intervalo, pues podemos ver que el producto nos va a dar 0. Entonces el área que necesitamos calcular ahora es esta de aquí. Y tenemos que saber cuál es la base de este pequeño rectángulo, puesto que su altura sigue siendo unitaria. Entonces es la base por 1, o sea, el valor de la base en este ejemplo nos da el valor del área traslapada. Y en este caso podemos observar que tenemos 1 menos este valor de aquí, que es t menos 1. Si resolvemos esta operación, pues obtenemos básicamente que nos va a quedar 2 menos t. Ese sería el resultado. Entonces este es el valor de nuestra convolución de señales en este intervalo. Pero ¿cuál es este intervalo? Si observamos con detenimiento, pues podríamos pensar que es para cuando t es mayor que 1, pero eso no es cierto completamente. Mejor nos fijamos en este punto que queda entre estos dos instantes en el tiempo que sí conocemos, y podemos establecer la siguiente relación, puesto que se observa directamente de esta gráfica. Es decir, 0 es menor o igual que t menos 1, o menor o igual que 1. Es decir, el t menos 1 está contenido entre el 0 y el 1. Si despejamos aquí la doble desigualdad, pasamos el menos 1 como más 1 hacia ambos lados, hacia ambas desigualdades. Recordar que esto es una forma abreviada, pero en realidad estamos trabajando con la unión de dos intervalos definidos por dos desigualdades. Entonces pues tenemos este menos 1 pasa hacia acá como un 1. Aquí tenemos t que se queda solita, y aquí
tenemos que también pasa como un 1 hacia el lado derecho, y entonces obtenemos pues un 1 más 1 igual a 2. Eso quiere decir que este caso 2 en realidad es para el intervalo de tiempo que estamos definiendo aquí, 1 menor que t menor o igual que 2. Y aquí volvemos a observar, bueno, aquí incluía el 1, aquí no lo incluyo. Entonces con un poco de práctica podemos saber que aquí pues no tendríamos que incluir este número desde aquí, ¿verdad? En esta desigualdad, si lo incluimos en el caso anterior. Pero bueno, eso es con un poco de práctica. Por ahora pues el resultado es 2 menos t, eso es lo que nos está resultando. Y bueno, ¿qué sucede finalmente para acabar esto conforme el tiempo sigue avanzando? Como este pulso tiene una duración unitaria, es decir, dura solo una unidad de tiempo, pues la geometría cambia para cuando el pulso ha salido completamente. Entonces en este caso tenemos simple y sencillamente que nuestra geometría se va a ver así, ¿verdad? Es decir, nuestro tiempo ya superó al 2, porque fíjense que el 2 está incluido en el intervalo anterior. Entonces, cuando nuestro punto de arrastre, que está definido como la variable del tiempo, ha superado al número 2, ¿cuál es la circunstancia? Pues que t es mayor que 2. Entonces el caso 4 en realidad significa que t es mayor que 2. Porque ya no nos interesamos por este punto, que sin duda sigue siendo t-1, y sigue siendo t-1 porque la duración de este pulso es unitaria. Bueno, de aquí podríamos despejar. Aquí también nos queda que t-1 tiene que ser mayor que 1. Si nosotros despejamos, pues obtenemos que t es mayor que 2, lo cual lo podíamos haber deducido desde aquí directamente. Desde aquí se ve, desde esta parte, ¿verdad? Se ve que t es mayor que 2. Entonces, ¿qué sucede ahí? Bueno, lo que sucede ahí es que si multiplicamos a las dos señales, recordando que esta señal se sigue llamando y de t menos tau, al multiplicarlas ambas, pues lo que resulta es que pues ya no se traslapan. Como no se traslapan, no tienen área compartida y dan un 0. Entonces el resultado de la convolución x convolución con y de t para el caso 4 es 0. Y de este lado, del lado izquierdo, nos preguntamos cómo se vería esta convolución. Bueno, en este caso vamos a escribir nuestro resultado aquí, en este espacio, diciendo que la convolución de y con x, pues lo único que tenemos que hacer es juntar los intervalos, los casos que definimos aquí. Tenemos 0 para cuando el tiempo es menor que 0, entonces 0 para t menor que 0. Luego en el caso 2 tenemos que el resultado es t en este intervalo de tiempo, el cual transcribimos aquí directamente, entre 0 y 1, y luego tenemos 2t, 2 menos t, este es un 2, ¿en qué intervalo de tiempo? En este otro intervalo de tiempo, que transcribimos aquí, 1 menos t, bueno, menor que t, menor o igual que 2, y aquí nos estamos dando cuenta cómo efectivamente estamos incluyendo todos los instantes del tiempo, y finalmente tenemos un 0 para tiempos mayores que 2. Entonces incluimos todos los instantes del tiempo y ahora tenemos una definición por casos del resultado de nuestra operación de convolución. Si la queremos graficar, bueno, vamos a escribirla aquí en este espacio que he destinado para realizar esta convolución. La gráfica de esta función que nos aparece, pues resulta que es 0 antes de 0. Entonces antes de 0 pues tenemos simple y sencillamente una línea recta, y podemos observar que también es 0 para después de que el tiempo vale 2, aquí es una línea recta en 0. Y después, ¿qué más va a suceder? Bueno, pues que
al menos en el intervalo entre 0 y 1 tenemos la recta con pendiente unitaria que pasa por el origen, y eso pues no es otra cosa que esta recta con pendiente a 45 grados que está definida entre 0 y 1, y entre 1 y 2 tenemos la función 2 menos t. La recta 2 menos t pues sería la pendiente complementaria a esta de aquí, de tal manera que pues aquí podemos ver cómo en el caso para cuando el tiempo es menor que 0 nos queda 0, para cuando el tiempo es mayor que 2 nos vuelve a quedar 0, para cuando el tiempo está entre 0 y 1 nos queda la recta t, y para cuando tenemos el tiempo entre 1 y 2 nos queda la recta 2 menos t. Para comprobar que esta es su gráfica, simple y sencillamente sustituimos t igual a 1. Si tenemos t igual a 1 en esta expresión, nos queda 2 menos 1 igual a 1, este punto que tenemos aquí. Si nosotros sustituimos ahora cuando t vale 2, pues nos queda 2 menos 2 igual a 0, y por eso la gráfica baja de este lado. Podemos observar que tiene pendiente negativa a 45 grados, es decir, pendiente de menos 45 grados, y este es el resultado de la convolución entre estas dos señales. Entonces, pues estos ya no son más signos de interrogación, pues a cambiarlos por estos signos de exclamación, y hemos calculado nuestra primera convolución gráfica. Vamos a hacer en otros videos posteriores algunos ejemplos un poquito más retadores para dejar este tema bien claro, pero por ahora es todo. Les mando saludos a todos, deseando que estén muy bien en estas épocas de contingencia, que no se salgan de su casa, cuídense y pues nos vemos la próxima.